regular y esta es una entrada diferencial, ¿no? Muy conocido esta figura. O para el otro, espérense. Ya. Lo mismo para el 2. Esto sí es de un ejercicio de cabeza, así que en algún momento van a tener que verlo. Y esto también es un ejercicio. ¿Ya? Acá hay algo curioso, si se dan cuenta tiene una fuente de corriente, por lo tanto, esta es una carga activa. ¿Mm? El casco acaba acá. Y acá abajo puedes colar desde esta base hasta acá, puedes conectar una resistencia, o también desde acá también, resistencias en vez de un espejo de corriente, solo que acá se permite ponerlo para tener más ganancia. Ahí está su análisis y lo vamos a hacer ahorita. Vamos a analizar un espejo de corriente. Que no es mucho, ¿eh? Si se dan cuenta. Ahorita lo voy a explicar cómo. Antes que nada tengo que explicar el R678. Es como una resistencia del RE, el RPi, el RO. Bueno, el RMU nunca lo van a encontrar porque es algo de respuesta en frecuencia. RPi, RRO, R678. Nada más, sí, esas dos, esas tres. R67. Espera, voy a buscar una imagen, fijo de ver. Bueno, no existe. R678. ¿Qué es el R678? ¿Se acuerdan que yo encontré un RO? Espérense. Desde el colector. Esto es tierra. Desde el colector para abajo es RO. Siempre y cuando tu emisor esté en tierra, ya. El R678 aparece aquí. Cuando tú, en vez de tener tierra en el emisor, tienes una resistencia E, la fórmula va a cambiar. Ahorita no la encuentro porque no sé exactamente dónde está. Por Dios. Está al principio. Dime un segundo, quiero... ¿Qué? En la primera parte está el R678. ¿Sí? A ver. Aguanta. Cierto. Un poco más arriba. Yo creo que ahí está. Está mal, el profe actualizó esta vaina y no me había dado cuenta. Acá. Sí, este es. Exacto. Este RU de aquí, que ven acá, que si se dan cuenta, ¿no? Del colector para abajo se ve el RO. De aquí para arriba, del emisor para adentro, se ve el RE. Ahora, el R678 es cuando encuentras la resistencia en el emisor. La fórmula es la siguiente. RO 1 más GM RE'. RE' es RP entre RE. Nada más. Volviendo al cascodo. Aquí. ¿Ya? Reconocen su entrada y su salida. En primer lugar. Entrada. 2RE. ¿Ya? 2RE. Esto va en la parte de abajo de la división. En la parte de arriba, 2RC en paralelo con un R678. ¿Por qué lo digo? Porque acá, de este punto, del emisor Q3 para abajo, hay una RO.
el RO es gigante y el R678 va a ser abismalmente enorme. En paralelo con RC, gana el RC. Por lo tanto, tu ganancia aquí es RC entre RE. Bueno, es 2RC entre 2RE. Como son el doble, se dividen y ya está. Lo mismo acá. Pueden hacerlo desde base a base, ¿ya? Porque el RSIG es de la señal de la fuente. Ahora, de base a base, ¿qué tienes? RE, RE, RE y RE. 4 REs. Tu salida, tienes 2 RC en paralelo con un R678. ¿Ya? Este es un emisor. Y este es otro emisor. Este es un R pequeño. A pesar de que sea pequeño, perdón, el RO que encuentras de emisor para lo que sería tierra, sea pequeño o grande, es muy significativo. Muy, muy grande. Así que cualquier cosa que encuentres para acá abajo, desde un colector, puedes omitirlo en paralelo. 2 RC en paralelo con lo que es acá. Entonces quedan 2 RC. Entre 4 RE. ¿Ya? Así al ojo pueden hacerlo. 4 RE. Lo mismo acá. Tu entrada. El camino más corto. 2 RE. Acá cómo se analiza en corriente. Bueno, podría explicarlo, pero en un instante. ¿Ya? Espérense. ¿Dónde está? Ya. La corriente. ¿Por dónde se va a ir? ¿Por la fuente? No. Se va a ir por el emisor del PNP. A bajar por acá y ahí se queda. ¿Ya? Ahora, esta corriente que estoy generando acá, ¿de dónde ha venido? Ha venido del emisor del Q3 en dirección para arriba, ¿no? De acá para acá. Ahora, yo acá estoy con un espejo de corriente. Esta vaina me va a reflejar la corriente que entra por acá en la misma dirección en el otro lado. Entonces va a subir para acá. Por lo tanto, tienes 2I. Porque está desbalanceado a partir del espejo de corriente. Por tu resistencia que encuentres. RO en paralelo con otro RO. Bueno, un R678, para ser honestos. Entonces tu ganancia acá va a ser muy grande. ¿Ya? Vamos a dejarlo en RO. Porque para arriba es un RO y para abajo es un R678 medio extraño. La resistencia de salida de una fuente de corriente Wheeler, creo que es, o Wilson. Wilson. Entonces ahí va la cosa. Si esto no estuviese, sería RC y RC, ¿no? Por ejemplo, acá hay un RC y acá hay otro RC. Entonces acá quedaría, sin esto, porque no hay espejo de corriente, quedaría 2RE por 2RC. ¿No? Como siempre. RC. Si fuese sin espejo de corriente. Pero pueden usarlo así, como es en la imagen original. Ahora, ya les he explicado lo que es ganancia diferencial en varios aspectos. El profe les ha tenido que dar la teoría de MES, CMRR y rango SMRR. Les voy a explicar puntualmente qué es esos tres valores nuevos y el CPS también. El rango de CMRR es muy parecido al MES, solo que el rango SMRR se va en la entrada y el MES se evalúa en la salida mezclado con CPS. Mucho ojo ahí. El MES es un análisis de salida junto con análisis de CPS. CPS es criterio de pequeña señal. Ahora, el rango SMRR es muy diferente a CMRR. ¿Ya? El rango SMRR va así. Le voy a explicar con la imagen del ejercicio que siempre explica el profe. De acá para acá en DC, ¿cuántos voltios hay? De diferencia, 10, ¿no?
significa que tú puedes colocar una onda y si esto llega a ser 10 o menos, 10 voltios o menos pico, ojo ahí, 10 voltios menos o pico, no se va a distorsionar. ¿Qué pasa si lo vemos desde el ámbito negativo? 0 menos 0,7 y acá tienes aproximadamente 14, menos 14.3 voltios. La diferencia, que está por aquí, 13.6 voltios en negativo, significa que tu onda no se va a cortar. ¿Ya? Entonces, tu rango va de menos 13.6 voltios a 10 voltios. Nada más. Es un análisis en DC muy puntual en tu entrada. En DC en tu entrada. ¿Cómo lo ves en laboratorio? Bueno, tienes que conectar bases, luego tienes que ponerle 10 voltios pico y hasta el voltaje tope donde se cruce o donde se distorsione. Ahí es tu tope máximo en rango CMRR. Ahora, CMRR, así a secas, es el análisis de cuánto ruido puede rechazar tu amplificador. ¿Cómo hago eso? 20 logaritmo de la ganancia diferencial que hemos estado hallando todo este tiempo entre la ganancia en modo común. ¿Cuál es la diferencia de eso? Que solo se halla en la primera etapa, en primer lugar. Por lo tanto, solo tienes que hacer un análisis en modo diferencial y solo un análisis en modo común en tu primera etapa. ¿Cuál es la diferencia de diferencial con la de modo común? Aquí está. Denme un segundo. Aquí. En modo común, nosotros acá tenemos el punto de tierra virtual, acá todo bacán. En este caso vas a tener que separar el circuito. Necesitas la resistencia de la fuente que te van a tener que dar obligatoriamente. Y al separarlo, pues vas a tener que multiplicarlo por 2, ¿no? Porque al conectarlo se hace en paralelo y queda R. Entonces es 2R. Y hallas tu ganancia. El RE va a modificarse porque ahora estás trabajando con la mitad de corriente de la fuente. Y tu ganancia va a ser así. RE en tu entrada, RE más 2R. El R de la fuente normalmente es gigantesco, ¿ok? Y tu salida es RC en paralelo con un RC78. Entonces queda RC. Viéndolo como tal, tu ganancia en modo común, de un lado y del otro, perdón, de un lado nomás, porque esto es para cuando se haya diferencial, es RC entre RE más 2RE. Un segundo. Y ahora sí. Y la ganancia en este modo común regularmente es muy pequeño, menos de 1 hasta microvoltios, por si acaso. ¿Ah? Mucho ojo ahí. Ya. En microvoltios puede ser. Ahora, cuando yo les dije 20 logaritmo de la ganancia diferencial entre el modo común, regularmente puede salirte 20, no, 80, no, esperen, denme un segundo, tengo que pensar una respuesta coherente a esto. Ya. Un momento. Si lo que les he estado diciendo del RC y todo eso es cuando tu salida, perdón, es desbalanceada. Cuando tu salida es balanceada, como en este caso, vas a tener que restar uno del otro. Como en este caso el mismo dibujo es igual, la ganancia en modo común va a ser 0, porque es la resta de uno del otro. Mucho ojo ahí. Un número entre 0 es infinito. Logaritmo de infinito es infinito, por 20 infinito. Si tu CMRR es infinito, tu circuito está correcto. Si tu CMRR es un número grande, también es aceptable. El profe en los proyectos normalmente usa... ¿Qué te puedo decir? 80 dB más o menos, que es alcanzable. En presencial sí era complicado hacerlo, pero en
En virtual puede ser, es lograble, se puede lograr 120 más o menos mínimo. Así que no hay mucha complicación ahí, sí se puede. Ahora, el mes, mucho juega. Si yo en la entrada hacía un análisis de SMRR puntual en DC de voltaje pico máximo sin que se distorsione, lo mismo hace el mes en su salida. Ahora, ¿por qué el profe normalmente pide más mes que SMRR? Perdón, que rango en modo común. Perdón, rango SMRR. Porque esto toma un poco más de tiempo y es obligatorio hallar ganancia. Porque ahorita les doy la explicación. Ya, aquí está. El mes tiene pasos. Si es que el profe no les ha dicho, creo que nunca lo va a decir, pero sí tiene pasos por hacer. Pero el paso número 1 es dibujar 3 líneas, como lo ven ahí. En primer lugar es hallar su voltaje en salida DC. O sea, 0 voltios, 1 voltio puede ser, nadie lo sabe. Tienes que hallarlo. En ese caso, el profe acá tiene 12 voltios, 0,7 voltios, porque 0 voltios no, va cayendo, 0,7 menos 0,7. 12 menos 0,7 entre 2, porque estos supuestamente PNP y NPN están polarizados exactamente igual y tienen los mismos parámetros, tienes el DC en 5.65 voltios, ¿ya? Esa es tu primera línea, la vas a dibujar acá. Ahora, acá es la primera vez que usan de mesones y tienen que aprenderla bien. El BJT se vuelve está en activa. Tienes que hallar los puntos en donde se pone corte y saturación, ¿ya? Cuando el colector alcanza el mismo voltaje que la base, es ahí donde tienes que colocar tu siguiente línea de diferencia de los rangos, ¿ya? Por ejemplo, 12 voltios, acá tienes 0,7 de caída, 11.3. Voltaje positivo, 11.3 voltios. Voltaje negativo, 0 voltios. Colector base, ¿no? Colector base. Entonces, ahí es tu ángulo. Perdón, ahí es tu amplitud de la onda senoidal. La diferencia entre la línea de en medio con la primera que tenga el menor número, es ahí donde tú hallas tu mes. En este caso, es 5.65 voltios. Pero si uno fuese 4 y el otro fuese 1 voltio, el mes es 1 voltio. Nada más. Ahí acaba todo. En tu paso 1, mucho ojo ahí. En tu paso 1, puedes ahí poner de primera premisa, no sé, qué sé yo. Mes de 1 voltio analizando la salida. Paso número 2 es analizar el CPS. El CPS, espérense, es lo que el profe llama el criterio de pequeña señal. No sé si el profe les habrá mostrado esta imagen. Tuvo que haberse la mostrado en algún momento, porque es importante. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Esta imagen de aquí, te indica que tu rango de linealidad en tu entrada se basa a partir del RE. Si el RE, un RE, tiene más de 10 milivoltios pico, si no me estoy equivocando, no, si tiene más de 5 milivoltios pico, porque es 10 milivoltios pico pico, si tiene más de 5 milivoltios pico, tu onda en tu salida se va a huevar. Tú lo ves en el osciloscopio, va a ser media circunferencia arriba, media circunferencia abajo. Y eso no es lo correcto. Lo correcto es que sea una onda senoidal clara y limpia. Ahora, ni bien superes este rango, esta vaina de acá lo va a cortar por una tangente hiperbólica, qué sé yo. Y se va a ver horrible, desastroso. Ahora, ¿puedes ampliar esto? Claro que sí. Puedes poner en la base, perdón, en el emisor, una resistencia RE, lo que te permite ampliar el CPS. Y es lo que normalmente se usa en los proyectos. Es normal y regular usar.
y te hace la onda, perdón, la línea de linealidad que es media empinada, la parte se hace más recta, se hace más lineal y te permite tener una mayor ganancia y evitar el ahuevamiento. ¿Ya? Porque si no, se va, la multiplicación con esto va a ser algo horrible. Puedes poner cuánto resistencia de emisor quieras. ¿A qué costo? Vas a perder ganancia. Porque si bien recuerdan, la ganancia es RC entre RE. Pero como en este caso no es RE, sino es RE, RE1, RE2 y el otro RE. Entre más ganancia metas acá, la división se va a hacer más pequeña, ¿no? Si antes tenías 20 voltios de voltios por voltio, acá si pones algo más grande, o sea, poner a 5, 10, qué sé yo, 1 tal vez. Ese es el costo. Ahora, volviendo al CPS. Aquí. Aquí van a caer 10 milivoltios, si no me sigo... Ah, ya. 10 milivoltios en modo... Quiero que reconozcan esto, ¿ya? Cuando estás solo, como en este caso, cuando estás solo le ponen 10 milivoltios pico, ¿ya? 10 milivoltios pico. Cuando está balanceado es 20 milivoltios pico, porque cada BJT se va a comer 10 milivoltios, ¿ya? Ahora, 10 milivoltios RE le cae la proporción, ¿no? Como tiene ese valor del RE minúscula, o mejor dicho, la resistencia de emisor interna, le cae 10 milivoltios. Haces una regla de 3 y acá le cae lo que le corresponde a los RE. Y eso sería tu voltaje pequeñito, ¿no? 10 milivoltios, acá supongamos que sean 20, ¿ya? Supongamos que sean 20. Entonces, si necesitas más 20, 30 milivoltios de entrada, ¿ya? Multiplicándose eso con tu ganancia, supongamos que tu ganancia sale 10 voltios, ¿ya? Sencillo, 10 voltios por voltio. Por 30 milivoltios serían aproximadamente 100 milivoltios pico, ¿ya? Ese 100 milivoltios pico es lo máximo que puede hacer tu entrada con tu ganancia para que la onda no se ahueve, ni se creen distorsiones, ni se creen resonancias por la tangente hiperbólica y qué sé yo, como máximo. Ahora, tienes el mes que hemos hallado acá arriba, ¿ya? Que es 5.65 voltios, supuestamente. Y tenemos la resistencia de el criterio CPS que también involucra al mes. Entonces, tienes 10 milivoltios más 20 que hemos supuestamente colocado acá, 30 milivoltios. Con tu ganancia que es 10, tenemos 300 milivoltios pico, que llegarían hasta tu salida. Entonces, 5.65 voltios en comparación del 300 milivoltios pico, queda el valor más pequeño. Así va a ser siempre. ¿Está bien? Que serían 300 milivoltios pico. Ahora, cuando ustedes vean una entrada como esta, de potencia, supongamos vamos a volver al ejercicio anterior, el ejercicio del profe, ¿dónde está? Me lo he pasado. Aquí, este de aquí. Cuando ustedes vean una etapa de potencia así, van a decir un tercer paso, obligatoriamente, un tercer paso. Acá también hay un CPS, solo que nadie le presta atención, ¿ok? Tu CPS, perdón, tu siguiente tercer valor a evaluar va a ser lo mismo. Acá le caen 10 milivoltios, acá le cae la proporción. Supongamos que sean 50 milivoltios. Entonces acá tienes 10 milivoltios y 50 milivoltios. Tu tercer valor es 50 milivoltios. En comparación con 300 milivoltios el valor de CPS. En comparación con el mes de salida, que son 5.65 voltios. ¿Quién gana? 50 milivoltios. Así va a ser. Esto a veces mata gente, ¿eh? Cuidado. Muy pocos se dan cuenta. Es el tercer criterio, si ven una etapa de potencia así. ¿Ok? Y eso es todo lo que sería aspecto teórico básico. Ya de aquí solo es cuestión de resolver alguno que otro ejercicio, que es lo que voy a ver ahorita. Ahora, región lineal, ¿no? Que es lo que se ha explicado. Como tal, ojo aquí.
El MOS es lo mismo, ¿está bien? Acá puedes poner un RE, no hay problema. Pero como tú no tienes el valor de BT, si no me estoy equivocando, el GM lo vas a hallar con otra relación que ahorita no lo tengo anotado, pero sí existe. ¿Está bien? Que es la inversa de BT, ¿no? Ahora, mismo análisis. No hay mucha variación. El GM acá está. Este es el valor de GM. ¿Ok? Dense cuenta por sí mismos. Y acá está la relación, bueno, ¿no? Del BJT con la ganancia del MOS. El BJT tiene más ganancia y el MOS no tanto. Espejos de corriente igualitos, no hay ninguna variación. Esto de aquí es importante, ¿ya? Esto de aquí. El profe en la PC del ciclo pasado, si no me estoy equivocando, en veranito, hizo uno de estos. Uno tenía el triple de WL del otro. Entonces, si acá corre 1 miliamperio, acá van a venir 3 miliamperios, nada más. ¿No? Si ven que hay una relación de Q1 y de Q3, de Q2 abismal, perdón, una proporción, o ven que uno tiene 10 y el otro 20, perdón, 20 y el otro 10, dense cuenta de esto, ¿ok? Los demás son exactamente igual. El IREF se refleja y no hay ninguna diferencia. A ver. Carga activa, lo mismo, RO. Acá es 2RE, pero sería 2 entre GM, ¿no? Porque RE es la inversa de GM en tu entrada. De acá para abajo es RO. De acá para acá es RP. Si es que lo ves desde la siguiente entrada. Y ya. R678, ¿no? Bueno, acá es un R678 gigante, ¿no? De acá para acá es un RO y acá es un R678 y acá es otro R678. ¿Ok? Carga activa. Solo que en vez de canal N es canal P y es con MOS. No hay ninguna otra variación. Otro espejo de corriente. Y acá lo mismo, ¿no? Vamos a analizarlo puntualmente. Entrada. 2RE. El R 1 sobre GM. Salida. Esto es un cascodo, ¿eh? Y esto es un espejo de corriente. Entonces, la corriente que va a pasar por acá, espérense, mejor lo voy a hacer en un dibujo, en un recorte. La corriente que va a pasar por acá es la misma que va a pasar por acá. Es la misma que va a pasar por acá. Y como esto refleja para arriba, esto también refleja para arriba. Nada más. Esto está bajando, ¿no? El I de ahí. Y eso está yendo para arriba. Entonces es por eso que es doble de la corriente que está ahí. El RO que encuentran acá es un RC78 gigante, ¿no? GMRO por el otro RO, nada más. Como es carga activa, la ganancia va a ser gigante. Y acá está el cálculo, ¿no? Ahí está. ¿Acá se puede hallar mes? Claro que sí, el profe lo hizo, ¿no? El BO que está acá, le puse el BBS, que está acá cortando base emisor, perdón, base colector, que en este caso es gate drain, GD, y acá lo mismo, BX y BO. Solo que acá el MOS te permite tener un poco más de libertad. ¿Cuánto es ese poco más de libertad? Es ese BT. Y ahí acaba todo. ¿Está bien? Esa es la parte en la salida. ¿Cómo hallas el CPS? Bueno, lo mismo, 0.2 por BGS menos BT. Eso lo multiplicas por tu ganancia y tienes el valor de CPS. Entonces ya tienes la salida, que es la comparación gráfica. Tienes el CPS,
que ese es un poco más manejable de entender, y tienes perdón, ese es el segundo, tienes el BGS, perdón, el CPS por tu ganancia. Comparas y evalúas. Acá no hay ningún emisor seguidor, ¿ok? Que así se llaman las etapas de potencia. No hay ninguno. Eso es un ejemplo. Esto es retroalimentación de cabeza, pero ahorita no me acuerdo. Y acá hay otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, al ojo. Vamos a hacerlo al ojo. Estas dos R, 2R, R es 1 sobre Gm, ¿no? Nada más. La corriente sube por acá y se refleja de acá para acá del otro punto, ¿no? Entonces acá hay corriente para abajo y corriente para arriba por lo del BJT, perdón, por lo del MOSFET. Entonces, de acá está entrando el doble de corriente por el espejo de corriente, sencillamente. Y por acá tienes una resistencia de entrada infinita. ¿Qué puedes hacer ahí? Por algo les dije que se aprendan que existe un RO acá, RO arriba, RO abajo, tienes RO medios por el paralelo. Esa es tu ganancia 1. Siguiente. RE, 1 sobre Gm. Salida. RO en paralelo con RO medios. Lo mismo. Y si lo vemos acá en el análisis que hizo el profe. 1 sobre RE, ¿no? Por 2. 2RE, que era 1 sobre Gm, solo que ya lo colocó en forma de corriente, por el RO en paralelo, nada más. Y el Gm de aquí, por el RO en paralelo del Q7 con el Q6. Ahí acaba todo. Multiplicas las ganancias y ya está. Bueno, su polarización, el BGS, para ayer el Gm, claro. Que ahí queda. El mes, aquí. Misma polarización, supongo que 0 voltios, ¿cierto? Debería ser 0 voltios. Pero bueno, el profe no lo quiso poner, lo dejó en simbología. Drain gate. La diferencia la colocas acá. La colocas ahí nada más. La otra diferencia lo colocas ahí también. Positivo y negativo. El valor de libertad es el BT. Entonces le colocas una línea más, tanto arriba como abajo, para colocar el BT. Y ese es tu valor de mes gráficamente de tu salida. Ahí acaba. ¿Cómo sería en tu entrada? 0,2 BGS menos BT, lo multiplicas por tu ganancia. Nada más. Entonces tienes el valor del gráfico y valor del CPS. Y ahí acaba todo. Esto, bueno, como siempre por favor va a mencionar, el 741, ¿no? Reconociendo etapas, ¿no? Cascó tipo 2, si no me estoy equivocando. Esta es una fuente de polarización que está polarizando arriba como abajo a la vez. Esto de aquí es un espejo de corriente que lo está desbalanceando. Esto de aquí es una potencia, si no me estoy equivocando, creo. Esto creo que es otra etapa de potencia que no me acuerdo. Esto no me acuerdo para qué era. Y ahí queda todo. Y bueno, lo mismo. 2R, GM. Corriente para arriba, corriente para abajo. Un momento, ahí está. La corriente va por acá, entra por acá y sube. ¿Por qué sube y no baja? Una pregunta que me hizo en un ciclo. Porque por acá arriba en RE a una tierra. Y por acá tiene un RO a una tierra. Entonces va a agarrar el camino menos pesado. Lo mismo por acá, ¿no? La corriente baja y sube, ¿no? Ya que está subiendo. Espejo de corriente. Reconocer etapas, ¿eh? Espejo de corriente. Se refleja. Corriente para arriba, corriente para abajo. 2i. Sencillo. Y ahí queda todo. Eso es lo que supuestamente el profe debería haber explicado. Debería haber explicado. De una forma un poco más sencilla. Voy a resolver un ejercicio. Si es que me da tiempo, podemos resolver 3. Espero que me dé tiempo. O de causa, ¿cómo el profe va a poner esto? Los va a marear.
Ya. Ujú. A ver. Si me da tiempo, resolvemos otros dos que han venido en veces pasadas. Y espero que me dé tiempo, porque ese ejercicio sale más rápido de lo que uno piensa. Porque esos son los ejercicios que te evaluó el profe. Acá arriba son 12 voltios, ¿ya? Un momento. Déjeme ver si puedo tomar una mejor captura para que se vea bien. Ya. A ver. Si quieren analizarlo, bacán, están bienvenidos. Si quieren resolverlo, si me quieren decir la respuesta también, por favor, no rechazo preguntas ni respuestas. A ver. En primer lugar, necesito que reconozcan que hay dos etapas que en realidad son cuatro. En primer lugar. ¿Por qué lo digo? Porque los dos actúan a la vez, tanto la parte superior como inferior. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, lo voy a dibujar y lo vamos a analizar por corriente. ¿Está bien? Vamos a analizarlo por corriente. De acá para acá, no está dando allá. De acá para acá hay una corriente, ¿no? La misma que hemos hecho. La misma que hemos empezado dibujando. La corriente va a pasar por acá. ¿Para dónde se va? ¿Para la frente o para abajo? Para abajo. Va para acá, va para acá. Y ahí queda. ¿No? Hasta ahí va bacán. ¿De dónde ha venido la fuente? Del mismo punto, ¿no? Eso es BO. La corriente sube, se va para la izquierda, baja, entra al diferencial, pasa por el Q5 de nuevo y ahí queda. Vamos a hacerlo con el siguiente. La corriente va a ser esto. ¿Ya? ¿Se han dado cuenta, no? Ambos están partiendo del mismo BO, se están reflejando, perdón, está yendo por el Q2. Si el rojo iba por el Q8, el azul va a ir por el Q2, ¿ya? Va a ir por el cable de abajo, no va a entrar en la corriente, la fuente de corriente, perdón, va a reflejarse en el par diferencial 6 y 4, va a bajar otra vez y va a irse por el Q3. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo. En el ciclo 2021, en la PC2 viene este problema. No, PC, no, en la, sí, 2021 PC1 viene ese problema. Ahora, denme un segundo, me llegó un mensaje. Ya. Mira ese problema. Pocas personas pudieron reconocer lo que se veía, ¿no? Tuve suerte de ser uno de ellos. Y otros compañeros también lo pudieron ver. Y bueno, pudimos resolverlo bien. Creo que no habíamos equivocado mucho en esto, porque era análisis por corriente, como se lo dije. Esto a veces te salva la vida. Ahora, estas dos corrientes están ingresando por este punto y están saliendo por este punto. Por lo tanto, te vas a saltar todo el proceso de análisis y vas a poner un K por 2i.
¿Cuánto vale I? Ya, eso es cosa de cada uno. ¿No? GMB de medios. Si no me estoy equivocando, claro. Un K por 2 GM B de medios. Esto es BO, ¿cierto? Queda como ganancia. 2 con 2 se va. GM un K. ¿Cuánto vale GM? Buena pregunta. 1 sobre RE. Un K sobre RE. ¿Cuánto vale RE? 25 milivoltios entre 2 amperios. Entre 2 miliamperios. Porque se está yendo 4. 2 para la izquierda y 2 para la derecha. Lo mismo de arriba. 2 para la izquierda, 2 para la derecha. 25 milivoltios entre 2 miliamperios. Serían 12.5. 12.5. Ojo ahí, ¿no? Una ganancia significativa, grande, ¿no? Ahora, así vino el problema. No hubo mucho que hacer. Eso es en ganancia, ¿no? Ahora vamos a ir mes. Pero no vamos a ver lo que decía acá. ¿Cuál es el valor de BO entre B1 y B2? Ya lo veíamos, ¿no? Ganancia. Hallar el mes. Sencillo. ¿Ok? El mes es sencillo. Ahorita vamos a verlo. ¿Se acuerdan de corte y saturación, no? En primer lugar hay que reconocer que esto tiene una entrada de tierra, ya que está bajando, ¿no? Todo acá. Y acá también debe tener una entrada de tierra. ¿Por qué? Porque está condensado. Es un espejo arriba y abajo, izquierda, derecha. Está totalmente todo reflejado. Entonces, acá es 0 voltios. ¿Está bien? Vamos a colocarlo en 0 voltios. Y acá también. Bueno, vamos a colocarlo acá porque es lo mismo verlo de la izquierda o de la derecha. Y acá es 2 voltios. ¿Ok? Y acá es 2 voltios. Al ojo, gráficamente, te puedo decir que el mes es tanto 2 voltios para arriba como por abajo. Ya no es necesario dibujarlo, si se dan cuenta. Entonces, tu primera instancia de mes, gráficamente, viendo la salida, es 2 voltios. ¿Ok? Segundo, DPS, ¿no? Denme un segundo, ahorita
Ya. A ver. Me quedé en el CPS. Ahora, 2 voltios es tu voltaje gráfico en la salida, ¿no? Haciendo tus líneas y todo eso. En la entrada es 10 milivoltios pico. 10 milivoltios pico. Sí, porque bueno, me tomé la molestia de también buscar mi PC. ¿No? 10 milivoltios pico. En total. 10 milivoltios pico, perdón. Lo acabo de leer, disculpen. En total tendrías 10 milivoltios pico. O 10 milivoltios, ¿no? Así de simple. De punta a punta. Lo multiplicas por tu ganancia. Ojo aquí. Y si no me estoy equivocando, la ganancia sería 80. Así es. Creo, no me acuerdo. Sí, es 80. Ya, muchas gracias. Ya. Ahora, tu ganancia en salida sería 0.8 voltios a partir del CPS. Entonces, CPS, 0.8 voltios. 2 pasos. Tercer paso, ¿existe una especie de emisor seguidor? No. ¿Por qué? Porque la salida está en el colector. Si la salida estuviese en el emisor, ahí puedes hacer el tercer paso que les he dicho, que es medir otra vez el CPS, pero en la salida. ¿Ok? Entonces acá, 0.8 voltios en comparación de 2 voltios, gana 0.82 voltios, ¿no? Sencillo. Ya hemos hecho, bueno, casi la PC en unos, ¿cuánto? ¿10 minutos más o menos? Ahora. Siguiente parámetro. Me piden también, ¿dónde está esta vaina? Me piden también el rango SMRR, ¿ok? Punto número 1, esto está en 0 voltios. No te dicen nada de voltaje, así que tú asumes 0 voltios de cabeza, compadre. 0 voltios. Arriba, ¿qué veo? Colector, ¿algo me sitúa el voltaje? Sí, 2 voltios, 2.7 voltios. 0.7 voltios. ¿No? 2.7. ¿Abajo algo me lo sitúa? No necesariamente. ¿Ok? No necesariamente. Este mismo punto está acá en 0 voltios. Vamos a ir al otro lado. 0 voltios, aquí igual. ¿Algo me soltó el voltaje arriba? No.
¿Algo me sitúa el voltaje abajo? Claro que sí, menos 2.7 voltios. Y tiene sentido que sea igual porque, bueno, es un espejo, te estás viendo lo mismo arriba que abajo y que a la izquierda y a la derecha. Entonces, más o menos 2.7 voltios es tu rango SMRR. ¿Por qué? Corte y saturación aquí, ¿no? Del Q9, base colector, ¿no? Si supera más allá de los 2.7 se corta, se vuelve horrible. Y lo mismo con el del Q6, ¿no? Vamos a cambiar de color. Base colector se cortan en los menos 2.8, 2.71 supongamos, ¿no? Y ahí también tenemos el rango SMRR. Problema resuelto. Eran dos preguntas. El mes, SMRR. Obviamente el mes se halla a partir de la ganancia y del CPS. Ahora, el problema 4 que estoy viendo aquí no lo he visto nunca. Vamos a resolverlo. A ver. Acá me piden ganancia. Bueno, ya fue, ¿no? Porque me piden variación de BA y eso. Calcular la tensión de C en la salida. Ya. Los BA difieren un 10%. Ya. Esperemos que eso no afecte mucho, ¿no? Veo entre veces. De hecho, no creo que afecte, ¿eh? Esperemos. Una buena pregunta, ¿no? ¿No? Eso es lo correcto. Para calcular la entrada, de frente lo conectamos. Acá hay algo particular que no les he explicado aún. La entrada no es entrada directa. Aquí hay una entrada DS y una entrada diferencial. La entrada diferencial se evalúa de base a base, ¿no? Que es lo que normalmente estamos haciendo. Pero cuando tienes una resistencia de 10K y el otro lado de 10K, entonces tienes que hacer una proporción más. No es muy complicado. ¿Cómo lo hago? Bueno, RE, bueno, en este caso no sería RE, ¿ya? Porque estamos evaluando la entrada como si fuese una entrada de una etapa más. Entonces acá pondremos RPi, un K por beta, RPi, 10K y 10K. Entonces tendríamos abajo 20K más beta por todo lo que tenemos adentro. RE, un K. Entonces 2RE más un K. Eso es lo que tenemos en la entrada. Proporción de la entrada de acá sería lo de aquí, ¿no? Beta 2RE más un K. Ahí va tu primera división, ¿no? Segunda división, por así decirlo. Vamos a borrar esto. Sería de base a base y tu salida, ¿no? Porque está en la misma etapa. Entonces, si no me estoy equivocando, espero no estar equivocándome porque no he visto un problema hace tiempo. Así que, si no lo he visto hace tiempo, voy a tener que buscar la respuesta en un lado. Así que denme un segundo si es que me estoy equivocando. La salida sería 50K entre 2RE más un K. R, ¿cuánto vale? ¿No? Una buena pregunta. Acá hay una corriente, 12, 24 menos 1.4 voltios, 22.6, ¿no? Entonces está cayendo 1000 amperios. Si no me estoy equivocando, claro. 1000 amperios acá.
cae 1 miliamperio acá, y 1 miliamperio acá, y 1 miliamperio acá, y 1 miliamperio acá. Está bien configurado, ¿no? Un 25 entre 1, 25 ohmios, R vale 25. Y bueno, todo lo demás sería reemplazar, ¿no? El beta acá dice que vale 100. Ahora, ¿por qué no hago caso al BA que me están indicando acá? Calcular la tensión de C. ¿No? ¿Por qué no hago caso? Creo. No, eso es para la siguiente pregunta. A ver. Por orden de fabricación, el BA de Q6 y Q7 difieren en un 10%. Calcular la tensión de C en la salida de beta igual a 100, base emisor 0.7 y los B están alrededor de 100. Ya. Tensión de C. ¿Por qué no le hago caso? Buena pregunta. Ni yo lo sé. No, mentira, simplemente haces esto. Si es que lo estoy viendo correctamente. 12 voltios, 12 voltios. Entre 3, ¿no? Si es que todos están configurados de la misma forma. 24 menos 8. No, perdón, 12 menos 8. 4. Si no me equivoco, no difieren en nada. Espero. Perdón. Quiero ver si hay otro problema aquí que sea medianamente... Ya. Eso normalmente no lo pregunta. Ahora, estoy viendo que varios de esos problemas están en el Cedra. Hay un solucionario, por si acaso. Si no lo han encontrado, también hay otro solucionario que te lo explica paso por paso y todo eso. Pero no me acuerdo el nombre de la página. Creo que se llama Home Easy, una vaina así. Eso es para la siguiente pregunta, ¿no? Creo. Así que no estoy completamente seguro. Ahí está. Ah, por cierto, esta es para BS porque te lo estoy diciendo explícitamente. BS entre BO, ¿cierto? BO entre BS. Ya. Eso sería todo de mi parte. Sé que tienen preguntas, así que estoy dispuesto a escucharlos. Repetir el problema si quieren. Nos quedamos hasta las 4:30 si quieren ahí hablando. Pregunten con calma, causa. Soy de su edad, tengo 20 años, no fríen. Bueno, nadie tiene una pregunta. Yo tengo uno. A ver, específicamente, ¿qué es el CPS? De una manera simple. ¿Qué? Perdón, ¿qué? Se cortó. Sí, por favor. ¿El CPS? ¿Lo explico? Ya. El CPS es parte, aunque no muchos lo ven así ya, el CPS es parte de la evaluación en MES. El CPS es criterio de pequeña señal. ¿De dónde parte la idea de esa idea que, bueno, Márquez se creó aquí en el curso? De esta gráfica. ¿Dónde está esta vaina? Esta gráfica. El BJT tiene una particularidad. Si tú colocas mucho voltaje de base a emisor en alterna, ojo ahí, base a emisor en alterna, si lo colocas tipo, supongamos 10 voltios, pico, ¿no? Si lo exageras, tu onda va a salir, en primer lugar, cortada. En segundo lugar, si lo llegas a reducir un poco, va a salir ahuevada. Eso lo vas a ver cuando hagas tu proyecto y lo veas ahí y dices, ¿por qué sale ahuevada? ¿Por qué sale tan fea? Ya, chécate bien el CPS. Ahora, si tú tienes en tu resistencia de emisor base, o sea, de base a emisor, tu resistencia RE minúscula, si tú tienes ahí 10 milivoltios pico o en BRMS, midiendo con el multímetro es 0.7, si no me estoy equivocando, 10 milivoltios, tu onda está exacto justo antes de que se empiece a ahuevar.
O sea, que se vea media circunferencia arriba, media circunferencia abajo, arriba y abajo, y así. Ahora, si tú tienes menos que eso, está todo bien. Ahora, si tú superas eso, se ahueva la señal. Ahora, ¿cómo amplío eso? ¿Cómo hago que ese rango no se me haga tan corto? Porque con 10 milivoltios, ¿quién va a trabajar? Obvio, el profe a veces te pide, no sé, 50, 100 milivoltios, 230, qué sé yo. Quieres que esa línea pequeñita que tú tenías, tienes que ampliarla, tienes que hacer que el rango de linealidad, como él dice, más amplio. Está todo bacán. Puedes ampliarlo 50 veces, hacer que esto sea una recta horizontal total, qué sé yo, poniendo las resistencias correspectivas, ¿no? Por ejemplo, acá puedes ampliar el CPS con 10 ohmios, 5 ohmios, 20 ohmios, qué sé yo. Porque como acá tienes 25 ohmios mínimo, más o menos, acá puedes ampliarle poniendo 10, 5, 20, 30, un kilo, qué sé yo. Puedes ampliarlo, pero ¿qué costo? Que no vas a tener tanta ganancia como esperas. Por ejemplo, el RC, la ganancia en este caso sería RC sobre RE y esta RE mayúscula. O sea, esta RE, entre más grande sea, tu ganancia va a ser mucho más reducida. Eso es el costo de tener un CPS o poder ampliarlo. Ahora, en resolviendo exámenes y CPS, el profe te dice, ¿qué es CPS? Ya. El CPS es eso mínimo que evita que tu señal se corte y que se corte no, que se ahueve y se distorsione para que cuando lo multiplicas con una ganancia en tu salida tampoco se distorsione. Porque si tú colocas una señal distorsionada desde la entrada, multiplícalo por la ganancia y va a salir igual de distorsionada porque es un multiplicador, todo el amplificador. Eso es lo que es el CPS como tal. Un parámetro pequeño que lo puedes ampliar para que la señal no se ahueve. En académico, como son las PCs, simplemente te sirve para poder hallar el mes con la ganancia. Nada más. ¿Alguna otra pregunta? Esperen, voy a quitarle el micrófono. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Diego pregunta. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, en clase el profesor mencionó que habían diferentes, o sea, comentó que había pedido una pregunta que le calculen el rango de la CR. CMRR. Sí, eso de ahí, el rango. Y toda la gente le contestó calculándolo el CMR, eso de ahí. ¿Cómo, ¿Cómo puedo hallarlo? Ya. claro, cómo lo hay y cómo diferencio entre uno y otro? Sí, bueno, regularmente el profe, casi siempre podría decir, hace su etapa de entrada, ojo ahí, tu etapa de entrada como un emisor común, ¿no? O sea que está acá conectado a tierra, ¿no? Como el profe hace eso casi siempre, en este caso, el rango de CMRR se halla en la entrada. Número 1. Número 2. El mes es como el rango de CMRR, pero en la salida, ¿ok? Así que ahí tienes una comparación para que te llegues con mes en el futuro. Rango de CMRR, punto número 3, es aquello que tienes que evaluar en DC, porque yo siempre lo hago en DC, pueden hacerlo ustedes también de esa forma, creo que el profe también lo hace de esa forma, es en DC al evaluar tu BJT en tus pines de entrada. Acá son mis pines de entrada, las bases. En el otro ejercicio vamos a ver dónde están. Casi siempre son en las bases con el profe, ¿eh? Acá, bueno, es lo mismo, creo que acá, este de aquí. Es en las bases, ojo ahí, es en esta base y esta base. El otro ejercicio creo que ya lo perdí. Bueno, casi siempre es en las bases, ¿ok? Y evalúas corte y saturación, ¿ok? En este caso casi siempre es corte, creo, o saturación.
pero primero es corte, ya. La cuestión es que tú evalúas, ¿ok? Tu voltaje en la base y tu voltaje en el colector. Los restas. Esa resta es tu rango SMRR positivo. Es fácil de encontrar el positivo. Lo complicado es el negativo. Por ejemplo, abriendo la PPT del profe, ¿no? El positivo casi siempre se encuentra en el base emisor, base colector, donde está esta vaina. Aquí, ¿no? Base colector. 0 voltios y acá, por ejemplo, si yo acá tengo cuánto, creo que era medio amperio de caída, 15 menos 10. Ya bueno, supongamos que 5 voltios, creo que era. A ver, acá están. Si no, no. Ya, 10. Caen 5 voltios, ¿ya? Acá caen 5 voltios, creo que era un cuarto de amperio que cae acá. Ya. Acá tiene 5 voltios, 0 a 10 voltios, ¿no? 15 menos 5 es 10, acá tiene 0 a 10 voltios. Tu primer rango SMRR positivo es 10 voltios. Negativamente hablando, tienes que encontrar por artificios o por, bueno, haber visto un huevo de problemas del profe, porque a veces él mismo se recicla sus propios problemas, solo que cambiando alguno que otro valor. Tienes que hallarlo con artificios. En este caso, esto es 0 voltios. 0,7 voltios sería su DC acá, ¿no? Ah, y mira qué curioso, acá tengo un voltaje colector base. Esto es 15 voltios, espérate. Menos 0,7 sería 14.3, ¿cierto? 14 menos 14.3 voltios en esta base. 0.7 acá, diferencia de base colector. Pero no es de este Q3, sino que está arrastrándose de un offset previo de Q1. Por lo tanto, puedo hacer la misma analogía, porque si la onda es muy, muy negativa, supongamos que llega a menos 10 voltios. No, espera, menos... Aguanta. Buena pregunta, ¿no? Supongamos que llega a menos 15 voltios. En primer lugar se va a cortar porque ya no... la fuente ya se va a saturar, ¿no? Y en segundo, si un voltaje es menor que la base, este BJT se corta. Empieza a actuar como un diodo. ¿Ok? O como fuente, o como circuito abierto. Porque esas son las dos etapas que tiene un transistor antes de que se actúe como lo que queremos que actúe, que en este caso la zona activa nos permite hacer que esto actúe como un amplificador. Ahora, 0.7, acá tenemos 0.7, ¿no? Por el emisor de acá, que en este caso es el colector, y acá tenemos 14.3 voltios. Viendo en retrospectiva la otra imagen, menos 14.3 menos 0,7 queda menos 13,4, menos 13,6 voltios. Eso es tu voltaje negativo, usando un artificio. En el otro ejemplo, creo que lo tengo acá, era más fácil de encontrar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¿No? Aquí está. Si te das cuenta, acá es mucho más sencillo, porque es base, colector, y bueno, acá el colector está regido, lo rige el 2.7 voltios, que es de 2 voltios, más el voltaje base emisor, y 2.7. Lo mismo pasa, pero para el otro lado del Q6. Base, colector, menos 2.7, caen 0,7 voltios, perdón, y queda en el colector menos 2.7 voltios. Es mucho más sencillo en este caso. Hay otros problemas que no, pero depende de lo que encuentres. Es mucho más sencillo encontrar en el rango positivo que el negativo. Ten cuidado con eso. ¿Alguna otra pregunta? O la misma pueden hacerme si quieren. ¿Ninguna? ¿Nada? ¿Seguros? Porque luego no quiero que esté preguntando el profe, que yo esté explicando mal. Por favor, pregúntenme. Si quieren lo vuelvo a explicar normal. ¿Puedes explicar de nuevo el ejercicio pasado? ¿Cuál? El de... Espérate, ese no. ¿Ese de aquí? Sí, por favor. Ok. A ver.
reconociendo etapas, ¿no? Porque eso lo podemos hacer por análisis por inspección. Acá hay 2 voltios, perdón, 12 voltios. Caen acá 0.7. 0.7 y lo mismo aquí, ¿no? 12 menos 0.7. Lo mismo para acá. 12 voltios y suben acá 0.7 voltios. Por lo tanto, tenemos 24 voltios menos 1.4 en caída de 22.6 voltios. Analizándolo sería 1 miliamperio. Aquí es 1 miliamperio. Si se dan cuenta bien, espérense, eso no lo voy a borrar. Está cayendo acá 1 miliamperio. Y como esto es un espejo de corriente, si se dan cuenta que hay un transistor, acá se está conectando base, colector, esta corriente se va a reflejar acá. ¿Por qué no pasa por un K? Buena pregunta. Porque por acá también está pasando 1 miliamperio. Un momento. Ya. Y esto, en vez de irse a un K, se va a ir a la resistencia de RE, que la cual es 25 miliamperios, entre una resistencia pequeña. O sea, va a preferir una resistencia mucho más pequeña que una resistencia de un K o de 500 ohmios, si lo quieren ver dividiendo el circuito, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, por acá va 1 miliamperio. Por acá también va 1 miliamperio. Y si se dan cuenta, arriba también hay un espejo de corriente, ¿no? Acá está pasando. Y obviamente va a decidir seguir el camino de 1 miliamperio. Aquí también. 1 miliamperio y 1 miliamperio. En otras palabras, todo está en 1 miliamperio. Si todo está en 1 miliamperio y también me están indicando que tienen el mismo beta, prácticamente me está diciendo que tienen los mismos parámetros. ¿Ok? Entonces, la ganancia acá se rige por 2 momentos, o 2 fórmulas, si quieren llamarlo así. Creo que esto era 25. Sí. Ya. Como que está pasando 1 miliamperio en el Q1 y en el Q3, el R es VT entre IE o I, porque el alfa es 100, entonces nos permite hacer que sea IE igual a IC. En otras palabras, 25 miliamperios entre 1 miliamperio nos da 25 ohmios. ¿Ok? R es 25 ohmios. ¿Ok? Todo bien hasta acá. Ya tenemos el valor de R. Espero no estar equivocándome con esa vaina del 1 miliamperio. Espero. A ver. Es momento de evaluar la proporción de entrada de la señal con la proporción que va a estar entrando a tu amplificador. ¿Ok? Es aquí donde yo estoy colocando en la parte de arriba beta RE, beta 1K y beta RE. O en otras palabras, beta por 2 RE más 1K. ¿Por qué no lo estoy viendo como RE solo y por qué le estoy colocando el beta? Porque cuando estoy evaluando una etapa siguiente a la que ya estoy en mi etapa de entrada, estoy ahorita evaluando esa etapa como si fuese una etapa de entrada anexada. ¿Ok? Porque la etapa de entrada original es desde esta tierra hasta esta tierra. Perdón, desde este BS, ¿ya? Desde este BS hasta tierra. Y la siguiente etapa es la de 1K, perdón, la de Q1 y la de Q3 con la de 1K. ¿Ok? Entonces, abajo iría todo lo que sería la parte externa, ¿no? Lo mismo que está acá arriba, más el 20K que son de acá 10 y 10. Esa es la proporción inicial que entra a tu amplificador de BS, ¿ok? Porque eso es lo que te piden, es BO entre BS. Te piden BO entre BS. Ahora, en tu etapa de salida, ¿qué encuentras? 50K, 2RO, bueno, acá hay un RC78 gigantesco. ¿Qué gana 50K? ¿Ok? Nada más. En tu salida. Ahora vamos a ver tu entrada. RE, 1K y RE de nuevo. 2 RE más 1K. Y ahí acaba todo. Multiplicas
esto de aquí con esto de aquí y tienes la respuesta, ¿no? Que acá sería todo lo que hemos colocado en los cuadros azules. Lo que sería ganancia diferencial. ¿Puedes hallar MES? Claro que sí. ¿Puedes hallar CPC? También. Solo que el CPC acá no sé si tenga mucho sentido porque tenemos una resistencia en las emisores de 1K. O sea, serían 500 ohmios para cada uno. ¿Puedes hallar rango SMRR? También. ¿Cuál sería? Si acá es 0 voltios, acá es 8 voltios, haciendo la división de 3, ¿cierto? Perdón, es 4 voltios. Acá serían 4 voltios también. No, espera. No. No se podría hacer así. Esto es 0.7. Menos 0.7, claro. Menos 0.7, ya acá no serían 4 voltios, sería otro valor. $6.35 sería, si no me estoy equivocando, acá. $6.35. Como acá es 0, entonces tu rango de CMRR superior sería 0.35 voltios. El inferior tendríamos que valer, ¿no? Acá está cayendo 0.7 y acá está en menos 11.3. ¿No? Menos 0.7 menos 11.3. Sería 10.6 voltios, ¿no? Porque acá estamos con 0.7 voltios en negativo. Y acá, como el ejercicio de aquí, ¿no? Estamos viendo la misma analogía, ¿no? Q1 y Q3. Es lo mismo que Q1 y Q2. Menos 11.3. 10.6 voltios. Un rango negativo. Eso es lo que pasa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? ¿Podría repetir, por favor, nuevamente el CPS? Ya. Ya, aquí está. El BJT tiene una ecuación particular que está relacionada con la tangente hiperbólica, que sería esta y otro chongo que no me acuerdo, creo que esa es la función sigmoidea, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, el voltaje que tú ingreses a la base como emisor común, como normalmente estamos viendo los ejercicios de entrada, aquí, ¿no? La etapa de entrada aquí, van a tener esta función característica. Si tú superas los 10 milivoltios en un BJT de base a emisor en alterno, tu CPS es 10 milivoltios. ¿Ok? Si tú superas esos 10 milivoltios, tu señal se va a cortar feo. Y no se va a cortar feo de que va a salir rectangular y luego rectangular, no. Va a ser media circunferencia arriba, media circunferencia abajo. Lo sé por experiencia porque me han salido proyectos así y tuve que corregirlo. Y les van a salir así si es que no lo saben corregir. Se corrige con resistencias en el emisor, que ya hemos visto que son estos de aquí. Ahora, ¿cómo hago para que esto no se vea ahuevado como tal? La particularidad de que el RE siempre va a caer 10 milivoltios. Puedo ampliar su rango de linealidad haciendo que soporte más voltaje a la entrada. O sea, esto ya no se va a limitar simplemente a 10 milivoltios acá y 10 milivoltios acá, o sea, 20 milivoltios, supongamos.
esto puede soportar más porque te le estoy poniendo más resistencias. Entonces, si yo acá le pongo, supongamos que acá tengo 10 ohmios en RE, y acá 10, y acá 100, y acá 100, entonces me permite tener más rango, me permite tener más ganancia, evita que la onda se me corte o se me ahueve. De ser así, tú tendrías más rango de linealidad, puedes colocar más voltaje y todo eso, pero ¿a qué costo? Siempre hay un costo, tu ganancia, porque tu resistencia de entrada está siendo más grande, y si tu resistencia de entrada es más grande, te va a comer más ganancia. Es la división que hemos estado haciendo siempre, ¿no? Por ejemplo acá. Si esto fuese 100K, bueno, despedido, ¿no? Porque estás teniendo una ganancia casi minúscula, casi la mitad. Eso es lo que pasa. Puedes ampliarlo tanto quieras para que tengas un CPS tan grande. Ahora, eso es en el aspecto práctico de los proyectos. En el aspecto académico, que son las PCs, tú simplemente pones acá 10 milivoltios a la resistencia, también tienes que hallar su valor, ¿eh? El RE le pones 10 milivoltios, hallas su corriente, multiplicas esa corriente por esto, y por esto, tienes la proporción de entrada en voltajes, o en este caso, tienes ya todos los voltajes de toda la entrada, y la multiplicas por la ganancia. Esa multiplicación es el segundo punto del mes, que ya les he explicado. El primer punto es hallarlo gráficamente en su salida, el segundo es hallarlo en CPS con la ganancia, y el tercero es ver si en la salida está ahí, existe un emisor seguidor, que en este caso es ver si la entrada, si la salida está en un emisor, nada más. ¿Hay alguna otra pregunta? Para los proyectos les sugiero que usen el mismo proyecto que todo el mundo usa. Porque si no, ponerse a arriesgarse de usar otro es medio complicado y no es conveniente. Habías mencionado que estos tipos de ejercicios estaban en Cedra, creo. Sí, ahí los ejercicios que el profe manda para solucionarlos están en el Cedra y en el Rasabi. Ambos tienen solucionario. Y los busco nomás en el índice. Googlealo, causa, yo lo encontré, todo el mundo lo encuentra. Genial. Sí, sí, otra duda. ¿Cuál es el proyecto que todo el mundo usa? Tener el proyecto 1 siempre es como este, exactamente este, y ponen otro, pero en PNP, y ponen la etapa de potencia. Nada más. A veces usan Darlington para tener más potencia. Sugerencia, usen 18 voltios como fuente de alimentación. Usen el espejo Wilson, como siempre se ha usado. Les recomiendo que ya vayan usando también el multímetro y hagan sus relaciones. Oh, esperen, yo creo que tengo acá un exe de hacer el más o menos 5% para que entren dentro del rango. Denme un segundo. ¿Dónde está esta vaina? Les va a servir porque ponen ahí, por ejemplo, les pide ganancia 200, supongamos. Ponen ahí 200 y les sale el rango de cuánto pueden tener, más o menos. Mm. Por cierto, el profe les va a pedir, no sé si les habrá pedido resistencias comerciales, rango de 2.5 más menos, tengan cuidado con eso. No sé si puedo compartirlo acá. A ver.
Demasiado pesados. Voy a compartirlo al grupo de WhatsApp. ¿Cómo van con sus proyectos? ¿Cuándo los presentan? Semana 5, creo. Eso tiene tiempo. No, ¿El profe ya semana le dio 5. sus parámetros? Tenemos que saber la tarea, así que son varios ejercicios. No, o sea, para el lunes ha dejado tarea. Sí. Ujú. Ah, verdad. Es una tarea, señora tarea. Para el 2022 había dejado un LBDT, una vaina que de la nada se le salió de la cabeza. Bueno, ¿alguna otra pregunta del proyecto, de algún curso, algo? Perdón, curso no, tema o algo, Una consulta, entonces, sugerencia, ayuda. Hay una forma de entender mejor al profe. La única forma de que lo entiendas es habiendo resuelto un ejercicio. De lo que ya Y está no te lo, resolviendo. y no te lo pido que te lo resuelvas así con fórmula. Te lo recomiendo que te lo hagas como yo hice, que digas, esta es la entrada, esta es la salida. Nada más. Ah, por intuición. Exacto, casi claro, una todo es consulta. intuición. Referente a eso también es Ah, bueno conocer o sea, está bien. las etapas principales y cómo funcionan, ¿no? Y sobre todo en corriente, ¿cierto? Exactamente. Es mucho más recomendable aprendértelo por corriente. Te sirve para esto, para mes, para retroalimentación. Retroalimentación no lo vean complicado, ¿eh? En realidad esos 10 pasos que ha hecho el profe pueden resumirse en 7. Disculpa, dijiste que uno lo llevas solamente en DC. ¿Ese era el CMRR, creo? ¿O ese era el mes? El mes es una mezcla de DC. Compartes en DC en mes. Y luego te dices, la onda cuánto puede alcanzar en voltaje pico. Ah, ya, de ahí te guías. Ah, ya, gracias. Para CMRR sí es obligatorio DC. Y también aplica sus mismos criterios, ¿no? Para la onda en cuánto puede crecer voltaje pico antes de que se distorsione si no se pone en corte o saturación por el base colector. ¿Alguna otra pregunta? No sé. No piensen en retirarse. El profe aprueba un grupo. De los que participan, los aprueba. Créame. O sea, Son si uno, 60. si uno se Dime, retira, dime. ¿todos nos jala? O Ah, sea, si te retiras sabiendo que estás ahí medio cerca de aprobar, entonces pudiste haber Se me puede perdiste la ayudar. oportunidad, porque el profe te podía aprobar. hasta el final, entonces. Así es. Ahora, no vas a irte por un 20 porque es imposible, pues, compadre. Eso sí ya es. La primera vez que yo lo llevé me iba por 18, así que dije no. Ah, El profe Creo es que buena gente, pues, pero no tan buena gente. El profe es buena gente, pero no tan buena gente, pues. O sea, ah, te pone los 3 puntos, pero no te va a arreglar 5 puntos, pues, no seas exagerado. claro, claro. Para los testitos sí les recomiendo que hagan su proyecto para que de ahí se guíen. ¿Ya? Testitos. Sí, los testitos. Gracias, Paco. Así los llaman, así que lo van a escuchar varias veces. Si no hay preguntas, ninguna nada más, para dar concluida esta vaina. No, muchas gracias. He entendido más de lo que el profe ha explicado. Sugerencia para todos, apréndanselo más bien como lo hice. Chapas la entrada como 2 puntos, como si fuese un multímetro, weón. Pones ahí, dices, ¿qué resistencias hay? Ya, nada más. Para la CL igual, Un solo que consejo tengas para la con ese práctica, para el RP. práctico. ¿Qué cosa?
También es una sugerencia para que tipo los problemas que sean de ganancia, de, supongamos que veas una vaina y dices 5 etapas, puta ya, entrada y salida, nada más. Bueno, eso sería todo por mi parte. Posiblemente el otro jueves explique, no sé si un problema tendría que ver, si es que el profe deja tarea o algo así. Me aviso. Ya, sí, nice. Explicaste chévere, la verdad. Te entendí más a ti que al profe. Caos, es que ya me lleva esta vaina 3 veces y quería entenderlo como si fuese para niños y dije, si yo lo entendí para niños y puedo explicarlo, entonces la gente se lo merece. No, porque el profe, el curso es una metida de pata en la espalda, la causa. Y verlo 2 veces ya dices, no, compadre, ya pesa. Entonces, el curso siguiente no tiene ninguna relación con este, ¿ah? Que es embebidos. Sistemas embebidos es basura. ¿Es micro? Sistemas embebidos es directo de micro. O sea, la Es prueba de entrada basura. que me tomaron la semana pasada Sí. fue literalmente de micro. No tenía el Proteus ni el MPLAP, así que estoy No, avisando. sí, es basura, es basura. Mis causas que han pasado me han dicho que es basura. Es un curso, se pasa solo. Nada, así es. Sistemas embebidos, sí. De chévere, men, más bien, cualquier cosa que estamos hablando, sí, por acá, por este Discord. Dale, Hermano, Dale. gracias. hablamos. Muchas gracias. Hablamos, chao, cuídate. Gracias. Gracias.